Y tenemos una entrevistita porque está conectado y vamos a sumar a Federico Randazzo Abad, que es director justamente de este documental, a quien saludamos e invitamos a sumarse al aire de Bomba Etérea. ¿Cómo andás, Federico? Hola, ¿cómo están? Un gusto enorme saludarlas a ustedes y a la radio. Bueno, primero preguntarte cómo surgió hacer este documental de Donata. Fue un trabajo de investigación de muchos años, todo comenzó conversando con el hijo de Atahualpa y de Nunet, de su pareja y compañera compositora junto a él, que nos contó que en su casa había algunos materiales, había cintas de video en formatos viejos que no sabía que tenían, que nunca nadie las había reproducido, básicamente, que habían llegado de algún viaje de su padre o en alguna de esas circunstancias de girar por el mundo y que no sabía lo que tenían. Y fue irresistible para nosotros esa afirmación porque, bueno, trabajamos con el archivo, teníamos en ese momento soportes como para poder digitalizar, reproducir fácilmente esos formatos. Así que fue ese el inicio de una aventura de muchos años, porque caímos en la trampa de creer que podíamos ordenar o mirar o tener una idea de qué material había en el archivo de Atahualpa Yupanqui, y esa tarea es una trampa, porque les puedo asegurar que en muchos lugares del mundo donde busques todavía hay mucho material de Atahualpa Yupanqui esperando que alguien vaya a buscarlo. Entonces, bueno, ese fue el inicio de esta aventura que se convirtió mucho tiempo después en Atahualpa Yupanqui, un trashumante, este documental con el que vamos ahora a Morón. Federico, ¿cómo te va? Acá Belén Tenalia te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, Belén, muchas gracias. Ahí veíamos un poco las imágenes, ¿no? De lo que es el tráiler, hermosas las imágenes, Muchas gracias. pero también en esto que decías de, bueno, claramente hay mucho más material. ¿Cómo fue ese proceso de seleccionar, de qué entra y qué queda fuera, ¿no? Porque también debe ser como un gran desafío, una responsabilidad hacer esa selección. Mirá, yo digo que fueron 11 años de trabajo, 10 años, desde aquella filmación de El Hijo de Atahualpa hasta octubre del año pasado, que fue cuando estrenamos la película. Y esos 10 años fueron los primeros, te diría, 5 o 6 en esa trampa del archivo que les contaba recién, de creer que podíamos tener dimensión de ese material, porque buscamos en la ciudad de Buenos Aires y había mucho, buscábamos en las provincias y había, buscamos en Sudamérica había, y cuando ya luego de pasar por Hungría, por Francia, por Alemania, por España, por Italia, caímos en Japón y encontramos un montón de material, dijimos, bueno, hasta acá porque esto, donde sigamos buscando va a seguir apareciendo. Y ahí la segunda gran dificultad o trampa es creer que se puede contar la vida de Atahualpa en una película. Digamos, un hombre que ha sido poeta, etnomusicólogo, intérprete, compositor, viajero, un poco filósofo, un poco brujo, un poco chamán, y una biografía realmente apasionante que bueno, fue varios años de poder decir cuál era de todas esas historias la que podíamos contar en un formato cinematográfico. Y esta idea del trashumante, del viajero, del cantor errante, algo de aquellos payadores del principio de siglo, nos parecía que estaba en diálogo con los materiales que habíamos encontrado, que eran materiales de Atahualpa aquí, en Marruecos, en Hungría, en Japón, y que era una historia no tan contada en nuestro país, que era todavía una historia de Atahualpa que tenía muchas voces que nunca habían sido escuchadas. Entonces, esas fueron un poco las premisas sobre cómo hacer el recorte de guión, Ujú. digamos. Pongamos testimonios que nunca se escucharon, entonces ahí aparecieron, por ejemplo, todas las situaciones familiares de Atahualpa, que han sido conflictivas. Entonces se vio por primera vez una entrevista, participa de la película la gran compañera de Atahualpa en Francia, Jacqueline Rossi, quien estuvo durante 20 años al lado de Atahualpa y lo acompañó en el momento de su muerte. Entonces ahí, por ejemplo, esas fueron las ideas que nos fueron moviendo sobre cómo hacer el recorte, digamos, intentar, por un lado, ser esa idea fiel del viajero, del trashumante, y por otro lado, tratar de ver materiales, testimonios, voces que no eran tan escuchadas, que no eran tan conocidas. Y Federico Inés acá te saluda. Otra parte que retrata el documental tiene que ver con su vida política, ¿no? Ahí creo que descubrieron algo menos conocido, tal vez porque, bueno, su música sí conocemos bastante, pero toda esa trayectoria en él como militante del Partido Comunista, toda esa parte fue una decisión también mostrarla y con el hijo coincidieron en que había que contarla.
Sí, el hijo no participó del guión de la película, ahí está el testimonio y demás, pero tuvimos total libertad a la hora de poder elegir el abordaje y demás en ese sentido, bueno, en todos los sentidos, pero en ese sentido el hijo no tuvo que ver con el contenido. Y esa nos pareció una historia importante de contar porque es bien, a ver, nosotros cuando veíamos la biografía de Atahualpa y estos materiales que encontrábamos, se conocía mucho y era muy visitado en los últimos 20, 30 años de su vida pública, porque era cuanto más materiales había, más videos, más testimonios, más recientes, y estaba muy ausente la primera parte de la vida de Atahualpa. Entonces nos parecía que en ese episodio político, que es bien breve, son 5, 6, 7 años en el cual él se involucra en la vida política, son bien gráficos. Y son bien gráficos de un artista siempre conflictivo, siempre tensionante, siempre incómodo. Atahualpa es un personaje muy incómodo de la vida cultural argentina. Y ese episodio con el peronismo, en el cual Atahualpa está prohibido, está censurado, no puede trabajar, lo allanan, lo meten preso, lo torturan, se tiene que exiliar. Es una historia bien, nos parecía emblemática de esa trayectoria de un hombre que después de ese episodio queda prácticamente, elige la soledad casi como filosofía de vida y de camino, ¿verdad? Es luego de ese gran episodio que Atahualpa de algún modo modifica su posición ante el viaje, ante la obra, ante el camino. Entonces nos parecía importante traerlo porque eso, al día de hoy sigue siendo bastante tensionante verlo, bastante incómodo, porque también hay una incomodidad que atraviesa al personaje y al siglo XX argentino, y es que Atahualpa es un emblema de la cultura popular en nuestro país, pero es un hombre que siempre estuvo a contracorriente de los grandes movimientos populares de la Argentina. Lo hizo a principios del siglo, cuando la gran migración es del campo a la ciudad y la llegada del ferrocarril, de la modernidad, son el motor de las grandes clases populares. Atahualpa elige irse a viajar a caballo, y hay 15, 16, 18 años, los primeros del siglo XX, después de su adolescencia, que él elige irse a viajar a caballo, y ahí está como a contracorriente. Y algo similar pasa durante el peronismo, y algo similar también pasa en la década del 70, cuando muchas de esas ideas originarias de Atahualpa aquí recobran mucho vigor, y para ese momento en la película lo encontramos ya instalado en Europa, en Francia, bien alejado de todos los movimientos rebeldes de América Latina. Entonces, bueno, es una figura popular, pero un poco siempre yendo a contracorriente de lo popular. Yendo un poco a esto que me preguntabas y de por qué también incluir o contar ese episodio. Y Federico, ahí para ya ir finalizando la entrevista, te agradecemos estos minutos que tenés con nosotras para conversar sobre este documental. ¿Qué rescatás? ¿Qué te quedó después de todo este trabajo? ¿Algunas frases de él o lo más destacable que querés resaltar de Atahualpa Yupanqui? No, son muchas las cosas, la verdad que no sé si podría sintetizar en una. Sí que es una figura muy viva, muy pública, que Atahualpa, muy latente, quiero decir, en la cultura argentina. Atahualpa se lo asocia al siglo pasado, a una vida rural, como si fuera un personaje alejado de esta actualidad de la Argentina. Y sin embargo, en el disco de Milo J hay referencias a Atahualpa, y los están en el disco de Woz, y en el de Louta, y en el de Trueno, y en un tren se canta Atahualpa, y en las escuelas se canta Atahualpa, y en las noches perdidas en muchas de las ciudades, pueblos, localidades del país, a cualquier hora del día, vos te encontrás con la música de Atahualpa que sigue viva. Entonces, eso quizás es con lo que me quedo, con un personaje que tiene todavía mucho para decirnos de quién somos, de cuál es nuestra identidad, de quiénes somos los argentinos, todas preguntas todavía muy difíciles para responder. Bueno, te agradecemos mucho esta conversación, Federico. Recordemos que se puede ir a ver en el barrio. En el barrio, acá en Morón, este sábado a las 18 horas en el espacio Paracone, ahí en Constituyentes, Morón Norte. Así que, bueno, seguramente... Y ahí vamos a estar también. Bien. Ahí vamos a estar conversando con la gente, quienes quieran venir también, hacer preguntas. Siempre se arma un conversatorio lindo luego de la película. Así que vamos a estar acompañando también la proyección el sábado por allá. Buenísimo. Espero verlas ahí. Sí, estaremos dando una vueltita para ver, porque la verdad que es una vida muy interesante y la música también es increíble conocer más de Atahualpa. Así que bueno, gracias Federico por esta conversación. Gracias a ustedes, un saludo enorme. Hasta luego. Un abrazo. Bueno,
Vamos a tener que ir a verla. Porque además INE nos había recomendado. Sí, hace un tiempito. En la sección de documentales les había comentado y justamente no estaba, y todavía no está disponible. Claro. Pero bueno, busquen ahí en el Instagram con el nombre de la peli. Ahora el sábado está en Morón, pero después va circulando por varios lados. Bien ahí. Bien, perfecto. Entonces ya tenemos una cita ahí el sábado 23 de agosto a las 6 de la tarde en el Espacio Cultural y Comunitario Paracone en Rawson y Constituyente en Morón Norte. Así que si escuchaste esta entrevista recién con Federico, podés ir a ver la peli sobre la vida y obra y también lo que deja, ¿no? A Atahualpa Yupanqui, esta vez en Morón. Bomba Etérea. Cada jueves de 20 a 21 horas. Estallamos por los aires. Bomba Etérea. ¡Bomba! Por En Tránsito.